respirar y se acompaña, ya saben, de sibilancias y tos. El asma, lo que yo sé, no tiene cura, pero la sintomatología sí se puede controlar. Estamos esperando que se conecte el experto acerca de asma, que es el doctor Ricardo Colmenares Díaz, egresado de nuestra facultad, y él es quien nos va a ilustrar acerca de esta patología. Que estamos, les voy a pasar el examen, pero vaya, yo pensaba que estaban ya en el Teams todos y ya nada más se les iba a programar. Pero bueno, ya les pasé el examen. No sé si los reprogramarlo o lo ponemos al final, no sé. Como tú quieras, Ricardo. Ya te había hecho la presentación. Bueno, les había dicho que el doctor Ricardo Colmenares Díaz es egresado de nuestra Facultad de Medicina y es especialista y profesor de tiempo completo ahí en nuestra facultad. Ha sido un destacado catedrático. Muchos de ustedes lo conocen. Él es el experto que nos va a hablar acerca del asma. Ya saben que el asma es una afección inflamatoria de las vías respiratorias que puede producir una mayor cantidad de moco, ¿verdad? Y provocar dificultad al respirar y se acompaña de sibilancias y de tos. Hay que recordar que también el asma no tiene cura, pero sí su sintomatología se puede controlar. Bueno, dejemos al experto que nos ilustre acerca de esta patología. Adelante, Ricardo. Muy amable, gracias. Yo voy a dejar el examen para 10 minutos antes porque como lo programé, o no sé si ya lo están presentando los jóvenes. Si me levantan la mano quien esté presentando el examen, por favor. Se los compartió en el chat, ¿verdad, doctor? De la Sí, reunión. sí, en el chat de la reunión, pero bueno, lo voy a dejar al final para que ustedes contesten. Pongan mucha atención porque las preguntas están realizadas de la plática que vamos a ver. Pues bueno, es un gusto tenerlos y tener esta oportunidad que me da el doctor Isla de poder estar con ustedes en esta plática. Bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, espero que estén observando la pantalla. Maximízala, Ricardo. La voy a maximizar. Muy bien. Ok, jóvenes, pues miren, nosotros vamos a comentar y a platicar sobre el asma en pediatría, sobre todo en menores de 5 años, que es donde se presenta más frecuentemente esta patología. Entonces, vamos a empezar. Nosotros contamos con una clínica en el hospital donde trabajamos, estamos a cargo de esta clínica y pues, como ven, no soy yo solo, trabajamos nutriólogos, enfermeras, tratando de dar una mejor calidad de vida a estos pacientes. Entonces, yo soy el doctor Colmenares Díaz Ricardo Humberto. El objetivo de esta plática, pues, es dar primero generalidades actualizadas, criterios diagnósticos, control y tratamiento, respuesta y seguimiento del asma, que es muy importante. Vamos a empezar un poco con estadísticas. La epidemiología de la enfermedad. La enfermedad tiene más o menos una prevalencia del 15 al 12%, bueno, del 12 al 15% para nuestro país, ¿sí? Yeah. De acuerdo a estos datos. ¿Sí, hay algún comentario? No. Ok, entonces afecta del 1 al 18% de la población, tiene alrededor de 250,000 personas, mueren por asma anualmente, el 80% de ellas ocurre en países con desarrollo poco desarrollados, como nuestro país es uno de estos países que es importante que consideremos. Y recuerden una cosa, el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia
en la edad preescolar, en la edad preescolar, escolar y en la adolescencia. La enfermedad crónica más frecuente es el asma. Las definiciones que son importantes que ustedes dominen, porque ustedes tienen que informar a sus pacientes qué es lo que está pasando con sus hijos. Entonces, vamos a ver qué es alergia. Entonces, alergia es una reacción de hipersensibilidad frente a una sustancia o provocada por una sustancia extraña. Esta sustancia extraña se llama alergeno. Y este alergeno habitualmente es inocuo para la mayoría de la población. Sin embargo, para una población puede ser esto un estímulo importante para provocar asma. Entonces, ¿cómo yo le diría esto a mi paciente? Mire, señora, su hijo lo que tiene es una respuesta exagerada a estímulos externos que están manifestándose en su vía respiratoria. Entonces, esa respuesta externa esa respuesta amplificada, esa respuesta ampliada que tiene, va a ser provocada por cosas que rodean al niño. Y ahorita vamos a ver eso. Ahora, atopia. Atopia es la predisposición familiar para producir niveles altos de inmunoglobulina E. Esto es atopia, es diferente a alergia y atopia. Necesitamos que ustedes entiendan esta diferencia. Ahora bien, vean cómo el paciente que tiene atopia y que tiene esa predisposición familiar a estos niveles altos de IgE es 10 veces, de 10 a veces más que se frecuente el asma en este tipo de pacientes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica en donde participan muchas células, mastocitos, eosinófilos, macrófagos. Tiene episodios recurrentes de tos, de sibilancias, de dificultad respiratoria y es potencialmente reversible. Entre paréntesis puse este dato que es variabilidad. La variabilidad le da la característica diagnóstica a esta enfermedad. ¿Qué quiero decir con variabilidad? Quiero decir que el paciente no está enfermo todos los días, ni está enfermo y puede tener también episodios durante el día que se pueden manifestar sobre todo en la noche y que van a manifestar estos cuadros de tos y sibilancias, pero que amanece y conforme transcurre el día, el niño desaparece y ya no tiene más síntomas. Entonces, la mamá dice, doctor, pero pues mire, en la mañana o en la noche está tosiendo, pero en el día, mire, anda bien, anda corriendo, tose de vez en cuando. Eso, entonces yo por eso no atiendo a mi hijo ni lo llevo al hospital porque yo veo que lo que él tiene se le quita durante el día. Entonces, esa variabilidad, pongan mucha atención en ese dato porque ese dato casi les está dando el diagnóstico de esta enfermedad. El componente atópico, ya habíamos comentado de él. Recuerden que es una enfermedad que puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en la etapa preescolar. En menores de 5 años es donde es más frecuente esta enfermedad y no es curable, pero sí es controlable, ¿sí? Y no se contagia. Esta enfermedad no es contagiosa para nadie, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Vean, aquí está un niño que tiene una respuesta exagerada a formar estas inmunoglobulinas, y esta respuesta exagerada, sí que viene de herencia, que tiene una herencia que predispone a este tipo de situación, pues va a provocar, primero, datos a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque el recién nacido, lo primero que recibe o el contacto más importante que tiene cuando nace es a través de la vía digestiva. Va a recibir leche que puede ser de origen industrial o de vaca, o va a recibir lactancia materna que lo protege contra esta enfermedad. Ya de antemano le estoy diciendo, lactancia materna protege de que el niño presente problemas de asma en la primera etapa de su vida. Vean entonces, la alergia alimentaria se va a manifestar como una probable alergia a las proteínas de la leche de vaca, ¿sí?
Vean que también la piel va a ser un órgano de choque, de respuesta, y ustedes van a ver a los niños que van a estar con sus cachetes muy rojos, va a tener su piel muy reseca y entonces va a manifestar lo que llamamos dermatitis atópica. Vean en el pulmón, ¿qué pasa? Bueno, pues el pulmón también va a tener esta respuesta inflamatoria que va a dar como consecuencia los signos y síntomas que hemos estado platicando. Y por supuesto que la nariz también es un órgano de choque para esta respuesta exagerada que tienen estos niños. Entonces, esto que yo les acabo de mostrar es lo que llaman marcha atópica. La marcha atópica inicia con una alergia alimentaria, después hay una dermatitis atópica, después puede haber ya problemas de tos y al final estos niños que padecieron de asma y que probablemente la enfermedad se silencie, va a quedar como una rinitis alérgica. Entonces, ese niño que tuvo toda esta sintomatología va en su etapa adulta a tener rinitis alérgica. ¿Ok? Hay factores de riesgo, por supuesto, hay suficiente evidencia científica que demuestra cómo los pacientes que tienen atopia van a tener la posibilidad de tener asma. Pero también vean que la menarquia temprana, la obesidad, la rinitis van a ser factores que van a contribuir a que se presente esta enfermedad. Otros factores que son los factores perinatales, en donde influye la edad de la madre. Se menciona que mientras más joven sea la madre, menos posibilidad tiene el paciente de tener asma bronquial. Sin embargo, vean cómo si la mamá tuvo preeclampsia, tiene más posibilidades de tener asma, sobre todo si ese producto es prematuro. Si tiene prematurez, todavía es más importante la presencia o la posibilidad de que presente asma. Entonces, por ejemplo, también la cesárea contribuye también a que sea más probable que se presente el asma, la ictericia neonatal, ¿verdad? La lactancia con leche no materna, sino industrializada, el consumo de tabaco por parte de la mamá, ¿sí? La dieta de la madre, por supuesto que también influye en algún momento, y la dieta, pues bueno, ya cuando nace el bebé, y si tiene una mala lactación, por ejemplo, un inicio que puede ser muy temprano, por ejemplo, de alimentación, pudiera generar o promover la presencia del asma. Bueno, muy bien. Vean entonces que los factores ambientales influyen y estos factores ambientales pues son los aeroalergenos, los alergenos laborales, las infecciones respiratorias, el tabaco, ¿sí? Y consideren esto, hay medicamentos que usamos los médicos de primer contacto, como son el paracetamol, sobre todo los AINES. Entre ellos está el ibuprofeno. Es uno de los medicamentos que puede ser un factor de riesgo, ¿sí? Para que el paciente presente esto. Entonces, vean cómo hay muchas cosas que contribuyen a que esta enfermedad se presente y ustedes tienen la obligación, porque esto que yo les estoy comentando, sí tiene evidencia científica, y ustedes tienen la obligación de estar detectando a ese niño que tiene factores de riesgo maternos, por ejemplo, si tiene atopia, entonces ustedes ya deben de estar tratando de evitar estos factores de riesgo, de decirle y orientar a la madre para que no tenga contacto con estos medicamentos, con alergenos que pueden contribuir a que se presente el asma bronquial, ¿sí? Esto me lo preguntan mucho la mamá. Oiga, doctor, pues fíjese que yo tengo asma y mi esposo no.
qué voy a hacer, qué posibilidades hay de que mi hijo tenga asma. Entonces ustedes, pues bueno, tienen que tener información basada en evidencia y que refiere que para si el papá, si uno de los padres tiene asma, la posibilidad de que el niño la tenga es de un 20 a 40%. Y si ambos padres la tienen, es 50-80%. Entonces, ya desde aquí ustedes ya preguntaron los antecedentes familiares y heredofamiliares y antecedentes patológicos, y ya ustedes ya tienen que tener en mente qué va a pasar con ese niño. No van a adivinar el futuro, sino que lo van a expresar ustedes a través de evidencia científica, con todos los estudios que ahorita les comenté, que hay factores de riesgo. Pues ustedes ya deberían de estar ya haciendo el diagnóstico y deberían de estar tratando de evitar que ese niño presente problemas. Pero hay una cosa, vean, aunque si este paciente no tiene ninguno de sus padres tiene problemas de alergia o de asma, él tiene un 10 a 15% de posibilidades de tener asma. O sea, el tener padres sin asma no quita la posibilidad de padecer este problema, ¿sí? Ok, bueno, es un poquito una imagen más gráfica para que yo esto, por ejemplo, se los enseño a los padres que yo estoy atendiendo y les digo, miren, tenemos factores que ustedes pueden evitar y factores que no pueden evitar. Entonces, dentro de los factores que pueden evitar, pues vean ustedes en su hogar, si tienen un gato, si el niño duerme cerca de una ventana, donde ahí la humedad y el frío que entran es más importante, ¿sí? Si alguien fuma, ¿sí? El polvo, las mascotas, pero sobre todo los gatos, ¿sí? Eso, por ejemplo, que use perfumes también, químicos, todo esto pueden ustedes evitarlo, le digo a los padres. Hay cosas que no se puede evitar, por ejemplo, el cambio de clima, pues ustedes no pueden hacer nada. El frío viene y esta enfermedad se va a manifestar más. Los virus, pues ni siquiera los vemos y vean la pandemia que tenemos ahorita y cómo no podemos controlarlos totalmente, no tenemos el control total de estas enfermedades. Entonces, las cosas que sí pueden evitar los padres o los tutores o los que estén a cargo del niño, pues deben de hacerlo. Entonces, de esta manera, le comentamos que no todo es medicamento, que también hay cosas educativas que ellos pueden hacer y pueden evitar que el niño presente problemas. Tengo pacientes que ya nada más les dije, cambien la cama y la cambiaron de lugar y ya no, el frío ya no entra, el niño dejó de toser en la noche como lo estaba haciendo. Entonces, vean cómo no todo es medicamento, sino también conocimiento. Ahora, ¿cuál es el sistema sistema nervioso que ustedes tienen que dominar? Sí o sí, no hay excusa. Un médico de primer contacto debe de tener conocimiento sobre el sistema parasimpático y simpático, que es el sistema nervioso autónomo, porque es el sistema que nosotros vamos a estar modificando para que la enfermedad se pueda controlar. Por ejemplo, el sistema parasimpático tiene a nivel del pulmón la liberación de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Esta libera libera o va a los receptores para que libere secreciones para que el músculo liso presente broncoconstricción, para que aparte tenga una respuesta exagerada de las células que se encuentran dentro del pulmón, y eso, como son los macrófagos, ¿verdad? Por ejemplo, como son los neutrófilos, entonces esa respuesta es provocada por la liberación o el estímulo del sistema parasimpático. ¿Cómo puedo yo controlar esto? ¿Sí? Vean, con bromuro de ipratropio, el famoso Conviven, ¿sí? ¿Y cómo puedo controlarlo a largo plazo? Con el tiotropio, que también es un antagonista de los receptores muscarínicos, ¿sí? De acetilcolina. Entonces, ya ustedes, si van a dar un tratamiento, tienen que tener una idea
de dónde deben de estar incidiendo, dónde deben de tener o dónde van a actuar los medicamentos que ustedes van a usar. Ahora vean, por ejemplo, el sistema simpático tiene un efecto antagónico al sistema parasimpático. ¿Y qué va a hacer? Va a relajar la musculatura lisa, va a disminuir las secreciones. Entonces, ¿qué tengo que usar yo? En lugar del antagonista de acetilcolina, acá voy a usar un agonista. Voy a usar un medicamento que ayude a que el sistema tenga una mayor acción, el sistema simpático. ¿Ok? Bueno, dentro de la fisiopatología es importante que entendamos que es multifactorial y multigénica. Actúan muchos genes que están expresándose y que están favoreciendo que el paciente tenga esta respuesta exagerada. Entonces, observen cómo este es un epitelio bronquial y en este epitelio vean los estímulos, por ejemplo, bacterias, ¿sí? Por ejemplo, polen, por ejemplo, ácaros que se encuentran en el ambiente, van a estimular a este epitelio para que este epitelio produzca o sintetice citocinas, que son sustancias que van a inflamar más sobre todo este epitelio. Vean cómo acá tenemos virus que también influyen en que estas células tengan esa respuesta inflamatoria que desde mi punto de vista es muy similar a la respuesta que da el COVID, pero bueno, menos agresiva. Y vean cómo también alteraciones mecánicas directas, por ejemplo, si un paciente está inhalando humo, el humo directamente va a agredir el epitelio y va a estimular al sistema parasimpático para que libere acetilcolina y provoque todos estos cambios de broncoespasmo, hipersecreción que va a tener el asma bronquial. A fin de cuentas, lo que va a pasar es esto, vean, va a haber un desequilibrio en la respuesta del huésped hacia estímulos, que si estos estímulos, él va a tener una respuesta hacia TH2, que es la respuesta alérgica, que es una manera que tiene este huésped de responder hacia estímulos que no van a causar en la mayoría de la población daño, pero él sí los percibe así y los va a manifestar con toda esta producción de citocinas. Entonces vean lo complejo que es. Es por eso que un solo medicamento, como se ha intentado, no va a lograr que el paciente pueda controlar esta sintomatología. A fin de cuentas, así de manera didáctica podemos ver que hay un estímulo, que este estímulo puede ser sobre todo virus, sobre todo aire frío, ¿sí? Puede haber humo de tabaco y que esto va a activar las células que ahorita les estuve comentando, como son mastocitos, eosinófilos, linfocitos T4, que van a favorecer una inflamación. Y esta inflamación es favorecida porque se van a producir citocinas, que son proteínas que van a presentar agresión hacia el tejido. La histamina, interleucinas, leucotrienos, prostaglandinas, y que van a provocar cambios. ¿Cuáles son los cambios que van a provocar? Inflamación de la vía aérea, edema de la mucosa, secreciones excesivas y broncoconstricción. Estos son los cuatro signos que ustedes deben de buscar. Inflamación de la vía aérea, edema de la mucosa, secreción es lo que provoca estos mediadores químicos en la vía aérea, ¿sí? Ok, ¿y cómo se va a manifestar? Como una obstrucción a la entrada de aire, ¿ok? Bueno, ahora bien, cada vez la genética está participando más. Les comento que esta es una enfermedad multigénica o poligénica, en donde tenemos nosotros genes que están expresando su información. Cuando estos genes expresan su información en un ser humano, se llama fenotipo, que es la expresión de ese gen. Ahora, hay genes que van a expresar para el asma, pero no van a expresar
un solo fenotipo, sino van a tener estos 6 fenotipos que van a generar, ¿sí?, que este paciente tenga esta enfermedad con un control muy bajo. ¿Por qué? Porque ojalá y tuviéramos nada más un fenotipo y dijéramos, es alérgica. O sea, que nada más produce IgE y eso es todo. No, tenemos asma no alérgica, esa es una expresión del gen. Tenemos asma de inicio tardío, otra expresión del gen. Tenemos asma de inicio temprano. Tenemos asma por un estímulo sobre los neutrófilos y otra asma eosinofílica. Entonces está el genotipo, los fenotipos, y estos fenotipos, ¿sí?, pueden ser estimulados por diferentes sustancias que se encuentran a nivel del entorno del paciente, y eso se llama endotipo. El endotipo puede presentarte, por ejemplo, inmunoglobulina E en el fenotipo de inicio tardío y provocar un desequilibrio y va a formar más, estimular mucho TH2 que van a favorecer la presencia de sustancias químicas que van a inflamar. O inclusive este mismo de inicio tardío no puede presentar un estímulo por IgE y puede tener más respuesta por parte del huésped hacia TH1 y TH17. Entonces, lo que necesito que entiendan es que antes pensábamos que medir IgE y que IgE me decía el diagnóstico, ahora vemos que no, que un paciente puede tener inmunoglobulina E elevada y no padecer la enfermedad, ¿ok? Y padecer la enfermedad. O sea, si está normal la IgE, no descarta que el paciente tenga asma bronquial, ¿ok? Ahora bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un niño de menos de 5 años. Hay un estudio que hacemos en mayores de 5 años, que es la espirometría, pero en un niño pequeño no va a cooperar para poder hacer ese estudio, que es el gold estándar para el diagnóstico de asma. Entonces, nos basamos en índices predictivos. Castro y Rodríguez, desde el 2000, ha estudiado muchísimos pacientes y ha tenido o ha él diseñado un instrumento que me va a servir a mí para poder diagnosticar asma. Y es muy, muy sencillo y muy práctico. Si yo tengo un paciente que viene conmigo, que ya tuvo más de 3 cuadros y que dice la mamá que tiene tos, que le sirve el pecho, yo debo ya de estar haciendo o aplicando este instrumento. Voy a ver los criterios mayores y los criterios menores. Vean cómo los criterios mayores son dermatitis atópica y antecedentes atópicos, asma en los padres. Ese es criterio mayor. Y criterios menores, que el paciente presente rinitis alérgica, sibilancias no asociadas a resfríos, eosinofilia mayor del 4%. Entonces, un criterio mayor es suficiente para que nosotros podamos, un criterio mayor y 2 criterios menores son suficientes para hacer el diagnóstico de asma bronquial, con una sensibilidad bastante buena, llega a ser hasta del 70-80%. Entonces, vean, pues el diagnóstico en menores de 5 años es posible hacerlo. Entonces, ya tengo el paciente, ya me comenta la mamá que ha estado teniendo cuadros repetitivos de tos, entonces yo hago el índice predictivo y ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo el paciente con los síntomas, y tengo que hacer la historia clínica, tengo que explorar a mi paciente y respaldar esta información con esos antecedentes y escuchar a mi paciente, ver a mi paciente, ver su rostro. Su rostro puede manifestar datos de alergia, ¿sí? Entonces, sus ojos ojerosos, la línea de Denny Morgan, la línea nasal, del saludo nasal que tienen, ¿verdad? Entonces, la boca abierta porque siempre está obstruido. Entonces, desde que yo lo veo, yo ya estoy teniendo la necesidad como médico de primer contacto de sospechar. Y entonces, en ese momento,
Si yo no puedo hacer una espirometría porque es muy pequeño, entonces ya el paciente ha tenido más de 3 cuadros, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que dar un tratamiento que va a tener, además de tratamiento, va a ser diagnóstico, ¿sí? Entonces, el paciente viene, yo no me puedo esperar a realizar una espirometría o a que cumpla 6 años para hacerlo, la espirometría. No, en ese momento yo voy a dar un tratamiento, ¿sí? Que va a ser un tratamiento aparte, va a ser diagnóstico y me va a ayudar a mí a que si ese paciente tiene respuesta a los broncodilatadores de acción corta y a los antífonos, ¿sí? Entonces, ese paciente, lo más probable es que tenga asma bronquial, ¿sí? Entonces, ese paciente respondió, mejoró, se le quitó la tos, se le disminuyó el moco, los estornudos, con el tratamiento con esteroides y con broncohilatadores, entonces ustedes ya están haciendo el diagnóstico. No se pueden esperar a que cumpla 6 años. Hicieron el índice predictivo, ¿sí? De Castro y Rodríguez, que es el instrumento que les acabo de comentar, y ahorita ya deben de estar sabiendo qué tienen que hacer. No se pueden esperar hasta los 6 años. Ahora bien, si en caso de que no tenga antecedentes y las pruebas diagnósticas que ustedes están haciendo de el índice de Castro y Rodríguez sea no positivo, bueno, pues entonces hay que hacer más estudios y hay que ir pensando que no es asma, que puede ser otra cosa. No todo lo que sirve es asma y no toda la tos que se presenta en la primera, en etapa preescolar es asma. Entonces, eso es muy importante. Con este algoritmo pudieran ustedes darte una idea y entonces dar un tratamiento alternativo siempre y cuando ya hayan hecho un diagnóstico diferencial. Entonces vean, para los mayores de 6 años, bueno, así a grandes rasgos, van a realizar una espirometría. ¿Se acuerdan de fisiología? ¿Se acuerdan de los volúmenes respiratorios? ¿Se acuerdan de las capacidades? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros medimos. Medimos la cantidad de aire que entra y que sale en un segundo. La cantidad de aire que entra forzadamente, vean, no es la cantidad normal. El volumen que entra de aire en una respiración normal se llama volumen tidal. Vean, aquí está. Este es el volumen tidal. Ahorita ustedes tienen un volumen tidal, ¿sí? Aquí está. Ahora, el volumen de reserva inspiratoria es ese aire que ustedes van a meter, ¿sí? Después de un volumen corriente, que es esto, volumen tidal, y ese se llama volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Capacidad inspiratoria va a abarcar tanto el volumen corriente o tidal más volumen respiratorio. Esto es lo que estamos midiendo con la espirometría. Y vean, capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada. Le voy a pedir al paciente que haga una inspiración forzada, que meta aire y después lo retire, ¿sí? Y vean también que la espirometría me va a medir el volumen residual expiratorio. Lo que no me puede medir la espirometría es el volumen residual. Preguntas muy comunes de exámenes. ¿Qué no mide la espirometría? El volumen residual, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, esto, fisiología, es lo que nosotros, médicos de primer contacto, tenemos que saber. Si no sabemos esto, estamos no haciendo medicina, estamos haciendo tecnicismos, ¿sí? Vean entonces que una vez que ustedes tienen al paciente y van a hacerle una espirometría, pues bueno, tienen varios caminos que deben de llevar de una manera ordenada. A ese paciente le hacen la prueba, ven su capacidad vital forzada y ven su volumen respiratorio en un segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ser humano que respira forzadamente, cuando retira el aire, en un segundo debe de retirar el 90% de lo que ingresó a su pulmón. Entonces, con esa medida nosotros podemos hacer diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente puede meter y llenar sus pulmones con 400 mililitros, bueno, entonces debe de sacar mínimo, debe de sacar 310 mililitros.
¿sí? Si no lo hace, entonces ese paciente está teniendo un problema obstructivo, o sea, hay algo que impide que ese aire salga. Ahora, si yo tengo dudas, entonces hago la prueba al paciente de que meta aire, saque aire, primero sin medicamento, después aplico yo un medicamento, un broncohilatador como salbutamol, y si ese paciente tiene una recuperación del 12%, quiere decir que tiene asma bronquial. Entonces, vean ustedes y como aquí estamos haciendo la espirometría nosotros, le damos a la niña que tome aire primero, le pedimos que ponga la boquilla en la boca, que sople fuerte, rápido y sostenido. Y una vez que ya hizo esto, vean cómo, una vez que ya hizo esto, este paciente, perdón, ya hizo esto, yo puedo medir en la niña su capacidad vital forzada y su volumen residual en el volumen expiratorio en el primer segundo, ¿ok? Entonces, esto lo puedo hacer en mi consultorio, no necesito ser neumólogo, necesito tener una certificación en espirometría, sí la necesito. Bueno, pues como médico, ustedes tienen derecho a hacer estos recursos, estos instrumentos, saber un poquito de física, eso es todo lo que tenemos que saber, ¿sí? Cuando un paciente tiene asma, puede tener síntomas que están constantes y que no es que tenga crisis, sino es que es un asma que no está controlado, que no ha tenido un buen manejo. Pero hay que saber diferenciar entre ese paciente que no está siendo bien manejado y que está constantemente entrando y saliendo del cuadro de broncoespasmo a un paciente que tenga crisis asmática. Entonces, yo tengo la obligación de saber que la crisis va a poner en riesgo vital a mi paciente, riesgo de muerte. Entonces, vean que yo puedo sospechar cuando ese paciente tiene una respiración forzada, cuando tiene tos sibilante, cuando tose y no tiene cuadro gripal, cuando se siente cansado, cuando tose sobre todo en la noche, cuando se está manifestando que ya no habla ese paciente y la mamá dice, doctor, pues es que mi hijo habla hasta por los codos, pero mire, ahorita la niña ni siquiera está calladita, porque sabe que si habla, se va a cansar. Si habla o respira, ¿sí? Y por lo tanto tampoco va a comer. Entonces, esto ya está poniendo en riesgo la vida. Ustedes tienen que identificar las crisis asmáticas y tener ustedes como médico de primer contacto su oxímetro. Ahorita es una utilidad, por ejemplo, en el COVID, usamos muchísimo el oxímetro y es un indicador de riesgo del paciente. Igual va a ser un indicador para este paciente. Cualquier paciente que presente menos del 90% de oximetría es paciente que si tiene antecedentes de asma es que está teniendo una crisis asmática, ¿ok? Entonces es muy importante que no pierdan de vista esto. Diagnósticos diferenciales, ya saben, fibrosis quística, el reflujo es algo muy frecuente que vamos a estar viendo nosotros y que es ese paciente que yo le doy tratamiento para reflujo, se le quita el asma y digo, lo curé. No, es que no tenía asma, tenía reflujo que estimulaba la vía respiratoria superior y entonces ahí el paciente tenía tos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan estos datos y que estén haciendo su manejo y su diagnóstico, ¿sí? Diferencial. Sin diagnóstico diferencial no hacemos medicina. No es medicina, entonces es otra cosa, ¿sí? Tenemos que tener estas patologías como probables situaciones de riesgo. El tratamiento, ¿qué es lo que yo quiero? El control, ¿sí? De los síntomas, el control de la actividad de mi paciente, que él pueda realizar su actividad diaria normal, correr, jugar, si quiere ir a las Olimpiadas, puede ir. Él, un niño bien controlado, puede hacer su vida totalmente normal, como cualquier otro niño. No impide nada. Es una enfermedad que no impide nada, siempre y cuando tenga control, ¿sí? Entonces,
hay que reducir que ese paciente vaya a tener una situación que se llama remodelación pulmonar. Y esa remodelación pulmonar se manifiesta cuando el paciente presenta datos de cicatrización pulmonar que hacen que el pulmón se haga más pequeño, ¿sí? Entonces yo voy a ver a mi paciente y yo les voy a preguntar, doctores, ¿cómo ven a su paciente? No, pues está controlado, está parcialmente controlado o no está controlado. Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que entender rápido. Tiene síntomas diurnos, tiene limitación de su actividad, se despierta en la noche para toser, está usando inhaladores de rescate. Si no tiene ninguno, está controlada. Si tiene alguno, 2 o más, en una semana, entonces quiere decir que está parcialmente controlado. Y después tenemos al paciente que no está controlado. El tratamiento es educación, principalmente. Olvídense que no es que el tratamiento, doctor, es anticuerpos monoclonales, que tenemos el omalizumab y tenemos... No, eso no es el tratamiento. El tratamiento no puede ser con un medicamento porque hay muchas vías que van a tener participación en que el paciente tenga broncoespasmo y un solo medicamento no va a ser suficiente. Eso es por un lado. Por otro lado, si ustedes dan un medicamento, cuando lo quitan, el paciente vuelve otra vez. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Educar a ese paciente. Ver los factores externos que pueden estar favoreciendo el problema. Eso es lo principal. Médico de primer contacto, educa a tu paciente. Edúcalo, pero tienes primero que educarte tú. Si tú no sabes esto, fisiopatología, pues no puedes tú, ni tienes derecho a decir nada. Mejor quédate calladito porque vas a decir cosas que en lugar de ayudar van a empeorar al paciente. Entonces, son 7 años de preparación que tenemos en la facultad como para que no entendamos que tenemos que tener conocimientos médicos basados en evidencia, ¿sí? Entonces, la educación es principal. Vean, aquí tenemos la manera como vamos a abordar diferentes momentos de la enfermedad y vamos a estar moviéndonos en escalones para ir tratando de controlar al paciente. Siempre vamos a empezar con un broncodilatador de acción rápida, ¿sí? Que puede ser el salbutamol o el formoterol, que tiene una característica, tiene acción rápida y acción prolongada. Y que eso me va a ayudar a, primero, tratar y rescatar a mi paciente, ¿sí? Si con esto es suficiente y el paciente tiene un cuadro cada 6 meses, pues con esto es suficiente, bueno, pues ahí me quedo en ese escalón. Pero si ese paciente está al menos 2 veces a la semana teniendo síntomas, pues bueno, ya me voy a iniciar glucocorticoides, ya antileucotrienos, ¿sí? Y puedo usar un formoterol, por ejemplo, o un salbutamol de acción prolongada para mantener esa vía aérea desinflamada. Y vean entonces los escalones, los vamos nosotros progresando. Y ahorita lo nuevo, pues lo nuevo es el tiotropio que se usa en EPOC, ahorita lo estamos usando en asma, ¿sí? Y bueno, hay otros medicamentos como acitromicina, yo no estoy muy de acuerdo que sea un medicamento que se use, pero es un antibiótico y tiene efecto antiinflamatorio, pero también acuérdense del riesgo de la resistencia a antibióticos que está habiendo, entonces a veces como que no somos congruentes desde mi punto de vista. Ahora, el tratamiento termoplastía endobronquial, bueno, ya son situaciones en donde ya esto no controló, pues bueno, tienen que ser más invasivos. Y tenemos también los anticuerpos monoclonales, nada más que hay un detalle, cada anticuerpo monoclonal vale entre 8 a 10 mil pesos, ¿sí? Y el paciente requiere de que por semana se aplique subcutáneamente este tipo de medicamentos. Entonces, pues bueno, no es muy difícil que esto esté al alcance de nuestra sociedad, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces la vía inhalada es la que ustedes deben de preferir, pero tienen que saber cómo va a indicar esa vía inhalada. Tienen que saber qué dosis van a usar cuando nebulicen a su paciente. Tienen que tener
también conocimiento fisiológico, fisiología, muchachos. Eso es lo que nosotros debemos de basarnos para poder dar tratamientos, pero también saber cómo orientar a mi paciente, también saber de qué manera yo puedo ayudar a mi paciente con conocimientos científicos que me permitan mejorar la calidad de vida. Entonces tenemos receptores M1, M2 y M3. Vean cómo los M2 son terminaciones nerviosas que tienen, miren, un efecto, ¿sí?, protector. Inhiben la liberación de acetilcolina. Estos M2 son estimulados, ¿sí?, más bien son bloqueados por los virus. Entonces hemos visto que estos, si nosotros los activamos, pueden entonces evitar que el paciente tenga esa respuesta exagerada de acetilcolina. Vean cómo es la fisiología de esta acetilcolina, cómo va a actuar a nivel del nervio vago, va hacia el ganglio parasimpático y va entonces a estimular estos receptores M1, M2 para provocar la liberación de acetilcolina. Bueno, nosotros tenemos que inhibir esto, ¿ok? Los esteroides, podemos usar esteroides como la prednisolona, como la metilprednisolona, la hidrocortisona. Ahorita es el único medicamento que está autorizado, ¿sí?, por el estudio Recovery en el manejo de el COVID-19. Omalizumab, lo que les había comentado, ¿sí? Y algo muy importante, hay que monitorear la respuesta del paciente. Muchos lo único que van a hacer es rescatar al paciente, ya le quité el broncoespasmo, ya váyase a su casa. No, eso no se vale. Médico de primer contacto, ya debes de estar dando un tratamiento que te permita o le permita al paciente poder controlar su enfermedad. Por eso es que nosotros tenemos una alta incidencia de este problema. Entonces, ¿qué es lo que no deben de dar? Sedantes. No deben de dar Ambroxol, no tiene ninguna utilidad. Eso y el agua es lo mismo. La terapia, dar fisioterapia a un niño asmático, no lo hagan. Imagínense, está el niño tosiendo, inflamado, y ustedes llegan y le pegan en la espalda, que porque le quieren sacar la flema, pues entonces, vaya, lo que van a provocar es una respuesta mayor del sistema parasimpático, ¿ok? Vean, antibióticos, no se cura esto con antibióticos. Entiendan, no es infecciones lo que va a tener el paciente y que quitando la infección se quita el asma, eso no sucede, ¿sí? Deben de manejarla, claro, pero bien indicada, los antibióticos, y tenemos, bueno, la adrenalina que ha sido uno de nuestros recursos terapéuticos. Entonces, quedamos médicos de primer contacto, educar. Y debe de hacerse desde el momento en que ustedes ya sospecharon del diagnóstico, ¿sí? Entonces, deben de estar trabajando en equipo, deben de estar ya hablando con la mamá y sacarlo del cuadro, pero también decirle, señora, si usted tiene que cuidar estos factores. Vamos a ver qué antecedentes familiares tiene usted. Ustedes no pueden hacer nada contra la genética, pero sí pueden decirle a ese paciente que se duerme cerca de una ventana, muévalo, señora. Señora, ¿tiene perros o gatos? Disminuya el contacto. Señora, fuma, por favor. Entonces, hay cosas que pueden hacer y que pueden evitar que, o pueden hacer que este paciente tenga una vida normal. Entonces, esto, el conocimiento no es para quedarse ustedes con él. El conocimiento que va a trascender y que va a ayudar a la sociedad a tener mejor calidad de vida, es aquel que van a aplicar. De nada me sirve que ustedes me digan que sí saben y que lo demuestren a lo mejor en un examen, si ustedes no saben cómo aplicar esos conocimientos. Y esa es la cosa, eso es lo que yo necesito que ustedes hagan. Romper ese paradigma de que los médicos generales son los que menos saben, eso es mentira. Nosotros debemos de ser los que más sabemos y debemos de demostrarlo, pero hay que pensar que así es, que los médicos generales son los que deben de tener muchos conocimientos, muchos, ¿no? Si yo le pregunto a un interno, a un pasante, a un médico general que tengo ahorita trabajando con él aquí en urgencias,
prácticamente él no se siente empoderado con lo que es, siente que le faltó algo y no es cierto. El 70% de las enfermedades de la sociedad lo deben de resolver los médicos generales. Los médicos generales son los que deben de tener el conocimiento, pero conocimiento. Porque luego se vuelven nada más en pasadores. Se lo paso al ginecólogo. Oye, está menstruando y tiene problemas de su menstruación. Pues oye, de perdido, investiga un poquito el ciclo ovárico. ¿Te acuerdas de cómo funciona? Por favor. Entonces, pero es conocimiento. Bueno, entonces, eso es lo que yo tengo de información. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario. Con gusto, eh, Bueno, jóvenes médicos, como ya bueno, se los dijo el doctor bueno. Ricardo Nales Díaz, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Alcen la mano o háganla directamente, por favor. ¿Nadie? ¿Todo quedó entendido? Si pueden abrir sus micrófonos. El que vaya a hablar, que abra su micrófono. Todo estuvo muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué les parece si ahorita se los comparto por el chat? Entran ustedes, van a obtener su calificación en automático y bueno, esa calificación se la vamos a dar al doctor Islas para que tenga Evidencias. la evidencia de que estuvieron ustedes participando con nosotros. ¿Ok? Entonces, en el chat, si abren ustedes el chat, ahí pueden ustedes, ¿sí? Si comparto tantito la pantalla, a ver, van a ver ustedes aquí. Uh-huh. Vean, aquí está la liga, el vínculo. Por favor, denle a ese vínculo, ¿sí? Que estoy yo señalando, para que ingresen al examen, lo contesten y yo pueda entregar esta evidencia al doctor Islas. Les agradezco mucho su atención y pues bueno, espero que haya quedado claro esta información y que les haya apoyado en algo y que pues bueno, logremos que sean unos excelentes médicos de primer contacto, que es lo que vamos buscando en la facultad. Doctor, pues Gracias, eso sería. Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted, doctor. Le agradezco muchísimo la oportunidad que me dio y estamos, como siempre, en la mejor disposición. Hasta luego, doctor. Luego te hago llegar tu constancia. Muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Salgo de la plática. Bye. Sí, te vaya Muy muy bien. amable, doctor. Buen fin de semana. Bueno, pues gracias a todos ustedes por haber estado presentes. Gracias, Raúl, por tu participación.